Libro de Génesis, capítulo número 15, verso 1 al 12. Ya los primeros versículos fueron motivo de estudio. Vamos simplemente a tomar hilación en la lectura para continuar con el análisis de este capítulo. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos como prefacio ahí: Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham diciendo: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar en este tiempo para que sea nuestro Señor dándonos no solamente la enseñanza, sino también la aplicación de ella para nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Nuevamente a usted le ha placido traernos a su casa para aprender de tu voluntad, de tu palabra. Yo te pido en esta hora, mi Dios, que tú tomes nuestros pensamientos, todo aquello, Dios mío, que nos estorba, que no nos permite, Señor, poder concentrarnos en tu voluntad. Dios mío, ayúdanos. Tú sabes bien qué es lo que nuestro ser necesita. Espíritu Santo de Dios, enséñanos en esta mañana. Y así también ponemos delante de tu presencia a los niños de la escuela bíblica dominical, a cada una de las diferentes clases, para que sus maestros puedan llegar a sus corazones con tu palabra, mi Dios, y ellos puedan, Padre amado, cambiar para bien, Padre, en todo cuanto, Señor, tú lo demandas. Mi Dios, gracias te doy en el nombre de Jesús, creyendo que esta oración será respondida. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Génesis capítulo número 15, verso número 1 al 8 fue motivo de estudio ya la clase anterior. Vamos a concentrarnos del verso 8 en adelante. Pero simplemente para hacer un recuento de aquello que se ha visto en los primeros versículos, es decir, en el verso 1 al 8, podríamos decir que Abraham, luego de haber salido de una batalla en la cual, por rescate de su sobrino, este hombre tuvo que lanzarse a la guerra. Obviamente que para Abraham se le apoderó un temor de algún tipo de represalia. Recuerde que él venía de una guerra contra 4 reyes.
¿sí? Y cada uno de estos reyes con un vasto ejército, mas sin embargo Dios le había concedido la victoria, pero no por ello, ¿sí?, Abraham se sentía seguro. Es justamente frente a esa, ¿sí?, malestar que él sentía, Dios le da una palabra y le dice que no tema, que Dios habría de ser su escudo, su protector, y aún más también su galardón. Todo esto acontece en el verso número 1 hasta el versículo número 8, donde también se puede notar de qué manera Abraham saca a relucir una frustración con respecto a un heredero. De primera mano podríamos decir que Abraham reclama a Dios un hijo con una actitud hasta de soberbia, haciéndole notar lo siguiente. Venga por favor al versículo número 2. ¿Qué le dice Abraham al Señor? ¿Qué me darás? Sí, como que si le exige algo. Sí, ¿qué me darás? Le dice ahí, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese de Damaseno, Eliezer. Una actitud inapropiada a la hora de formular una oración o una petición. A la verdad, usted y yo no nos merecemos de Dios absolutamente nada. Si algo merecemos es ser castigados por nuestros pecados. Pero la gracia de Dios manifiesta obviamente, sí, algo especial para los que se acercan o para los que son llamados por Él. Dicho esto, mis amados hermanos, vayamos ahora sí al versículo número 8. Y él, dice la Escritura, respondió, es decir, Abraham: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Es decir, ¿cómo tú me puedes corroborar? ¿Se acuerda el tema del domingo anterior? Quiero pruebas, quiero evidencia de que tu promesa va a ser efectiva en mi vida. ¿Qué cosas me darás? Verso número 8. ¿En qué conoceré que la voy a heredar? Es decir, que la tierra que me has prometido la voy a poseer, y que el hijo que me estás diciendo que voy a tener, efectivamente tú me lo vas a conceder. Verso 9. Dice el Señor: y le dijo, es decir, Dios respondiendo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Y juntamente con estos 3 animalitos, 2 más. Dice también una tórtola y un palomino. De acuerdo, sí, a la ley del sacrificio, para poder obtener, sí, de parte de Dios su misericordia a la hora, sí, de haber transgredido su palabra, Dios había establecido para Israel, sí, un procedimiento de sacrificios, haciendo notorio que, de acuerdo a lo que dice Levíticos 17:11, que sin derramamiento de sangre, ahí dice que el Señor había dado la sangre, ¿para qué? Para redimir el pecado o la culpa de los hombres. Dios había establecido una forma de culto. Ese culto, yo quiero por favor que usted lo vea en qué consistía, para poder entender la petición de Dios hacia Abraham. Venga por favor conmigo a la Escritura, al libro de Levítico, capítulo número 1, el tercer libro de la Biblia. Levítico, capítulo número 1. Le recuerdo que si tiene preguntas, sí, interrogantes, puede interrumpir y hacer su pregunta. Amén. Levítico, capítulo número 1, verso número 14 en adelante. ¿Qué es lo que Dios había establecido para el pueblo para poder obtener perdón? Ya lo encontró, Levítico, el tercer libro de la Biblia. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto, ¿sí?, de aves, presentará su ofrenda, ¿qué cosa? De tórtolas o de
palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará, dice ahí, la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará, dice ahí, entre otras cosas, el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, ¿sí? Pero no la dividirá. Esto de que la hará, la henderá, es decir, que la descoyuntará, pero no la partirá por completo. Nos dice ahí, y el sacerdote le hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego, holocausto en ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Eso en cuanto a las aves. También el Señor había establecido, sí, la ofrenda en función de los animales de la vacada, sí, o del rebaño. En el mismo libro de Levítico 1, verso número 10 lo dice: si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto, que dice ahí, lo ofrecerá. Vayamos a otro texto bíblico para complementar. Levítico capítulo 9, más adelante. Levíticos capítulo número 9. ¿Lo tiene? Verso número 3. Ahí estaba la normativa del sacrificio. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, el verso 3: tomad un macho cabrío para expiación. ¿Qué más? Un becerro y un cordero de 1 año, sin defecto, para, dice ahí, para holocausto. Sí, asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis, dice ahí, delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Ahora, simplemente he topado ciertas referencias bíblicas de cómo Dios luego, sí, y muchos años después, cientos de años después, Dios habría de establecer un culto, sí, de sacrificio para que el pueblo pueda recibir perdón. Esto simplemente a manera de referencia. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con estas referencias bíblicas en función de la demanda que Dios le está haciendo a Abraham? Mire por favor en Génesis capítulo 15, verso número 9. ¿Qué le pide Dios a Abraham? Dice ahí, le dijo: tráeme una becerra de 3 años, tráeme una cabra y un carnero, una tórtola y un palomino. De alguna manera Dios había solicitado a Abraham de manera anticipada todos aquellos sacrificios que posteriormente Dios los habría de poner como un culto obligatorio para su pueblo. Obviamente que en los tiempos de Abraham no había tales costumbres en cuanto al sacrificio en sí mismo para Dios. Mas sin embargo, dicen ciertos arqueólogos que en una tribu casi contemporánea con Abraham, llamada, sí, la tuve que apuntar, llamada Nusis. Vamos a apuntarlo como de manera de referencia. La cual habitaba en la región de Mesopotamia. Sí, tenía, sí, un culto similar a lo que Dios le estaba solicitando a Abraham. Ahora, pero la intención de este tipo de sacrificios o de preparativos de sacrificios tenía una intención muy diferente a los cultos que Dios exigía, sí, al pueblo de Israel ya cuando éste salió de la tierra de Egipto. ¿A dónde conducía este tipo de cultos practicados por este tipo de tribus? Bueno, básicamente, yo no sé si usted ha escuchado una frase que la apunté: que me parta un rayo
rayo si no hago tal o cual cosa. ¿Cuántos han escuchado este tipo de expresiones? ¿Verdad? Si no voy, que me parto un rayo. ¿Verdad? Son expresiones que de alguna manera comprometen, sí, nuestra palabra para cumplirla en función, ¿verdad?, de algún compromiso que uno puede llegar a adquirir. Ahora, esta expresión, ¿por qué la traigo a cotación? Tiene mucho que ver, sí, con el culto que de alguna manera Dios le está solicitando, porque es Dios el que le solicita a Abraham que lo haga. ¿En qué sentido? Vea, por favor, vamos a apuntar la frase. Venga, por favor, al versículo número 9. Le dijo Dios: tráeme una becerra, ¿sí?, de 3 años, tráeme una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. ¿Cuál era la demanda de Dios para Abraham? Que le traiga ¿cuántos animales? 5. ¿Cuáles eran? Enuméremelos, por favor. Un carnero, otro animalito falta aquí, una cabra, una tórtola y un palomino. Ahora, la orden de Dios fue sencilla: tráeme estos 5 animales. Dios nunca le dijo a Abraham qué es lo que tenía que hacer con los animales. ¿O sí? ¿Qué dice? Venga, por favor. Versículo número 10. Y tomó él, es decir, ¿quién? Abraham, tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Pregunto, ¿Dios le pidió que haga esto? No, Dios le pidió que los trajera, nada más. Y entonces, ¿qué entendió Abraham cuando Dios le pidió que lo trajera? ¿Qué entendió Abraham? Que había que hacer un sacrificio. ¿Por qué? Por la promesa. Ahora, hago acotación de esto, porque mis queridos hermanos, este tipo de tribus, entre otras, sino que esta es la que más resalta, tenía por costumbre que cuando había un compromiso de hacer algo, se solían sellar los compromisos haciendo un sacrificio, sea de estos animales o de cualquier otro, y la persona comprometida en el sacrificio, luego de que partía el animal en pedazos, la persona que se estaba comprometiendo tenía que pasearse, ¿sí?, de manera ceremonial entre los pedazos desmembrados de dicho sacrificio. ¿Qué significaba todo esto? Esa persona de alguna manera testificaba a la persona que le había prometido que su vida sea hecha a pedazos si él no cumplía lo que había prometido. Eso es buena ley. En lo que nosotros solemos decir es que me parta un rayo si no lo cumplo. ¿Qué es lo que Dios está tratando de decirle a Abraham? Sí, que me despedacen si yo no pongo por obra lo que te estoy prometiendo. Dios de alguna manera se ajustó a una costumbre de la época para hacerle entender a Abraham que su palabra iba a ser respetada, iba a ser fiel, sí, a la hora de prometerle sea una herencia en territorio y hasta un hijo, sí, a la hora de darle descendencia. Dios le estaba de alguna manera diciendo: Abraham, si yo no te cumplo, sea yo como estos animales, partidos. Ahora bien, Dios, mi amado hermano, aprovecha el sacrificio y da también a Abraham la oportunidad de conocer lo porvenir. Venga por favor conmigo al versículo número 10. Tomó él, es decir, Abraham, todo esto, los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las
las aves. Ahora usted dirá, bueno hermano, ¿y cómo yo corroboro lo que usted me está diciendo? De que él, sí, recuerde que la costumbre de estas tribus eran partir los animales, pero yo también les mencioné otra cosa. ¿Qué tenía que hacer la persona que se comprometía? Tenía que pasearse por en medio del sacrificio. Y Dios lo hizo. ¿Dónde está? Mire lo que dice el texto bíblico. Génesis 15, versículo número 17. ¿Lo tiene? Léalo con detenimiento. Nada en la Biblia está al azar. Todo tiene un propósito. Génesis 15, 17. Sucedió que puesto el sol, es decir, ya prácticamente en oscuridad y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego, ¿qué dice ahí? Que pasaba por entre los animales divididos. Es decir, que luego de que las promesas y las revelaciones que Dios le da, ¿Dios qué hace? Se ajusta a una costumbre, ¿sí?, de esas tribus, de ese medio, ratificándole que Dios va a cumplir, o si no, su vida será también, por así decirlo, despedazada. Pregunto, ¿y Dios cumplió lo que prometió? Claro que sí. Ahora, cabe obviamente mucha duda al poder leer el versículo número 6, cuando dice la palabra en Génesis 15 de que Abraham le había creído a Dios. Sí, obviamente esto también se remarcó en la clase anterior. ¿Cómo es posible que se le pueda decir a Dios que se le cree, pero se le está pidiendo pruebas, evidencias, y de qué naturaleza? Cada vez Abraham se volvía más exigente en las demandas de fe, pero con evidencias. Cada vez Abraham se volvía más exquisito, diciéndole, sí Señor, yo creo, pero me lo demuestras. Y Dios tuvo que demostrárselo. No porque le debía algo a Abraham, sino porque Dios tenía un propósito, sí, con la descendencia de Abraham. Amén. Porque recuerde que de los lomos de este habría de venir posteriormente el Salvador, sí, hablando de Jesucristo. Ahora bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Está clara? Sí, hasta aquí la enseñanza. ¿No tiene alguna duda? Pregunte ahora o calle hasta el próximo culto. Bueno, pregunto, ¿quién hizo los animales? ¿El diablo? Ahora, ¿qué hacen los satanistas? Cogen lo que Dios ha creado y lo tergiversan, ¿verdad? Todos los animales son de Dios. Sí, que un satanista agarre una cabra para un sacrificio, eso es otra cosa. Así es, la serpiente es un animal que Dios lo creó. Ahora, que el diablo haya querido aprovecharse, ¿verdad?, de las virtudes de este animal para cumplir en él un propósito maligno, eso es otra cosa. Pero la serpiente no es un animal maligno, amén. Sí, es como que un ser humano cometa alguna atrocidad. Si bien es cierto, puede ser manipulado por el diablo, pero él mismo es creación de Dios. Amén. Sí, está bien. Sí, estamos con la respuesta. No, es que eso hay bastante. Ahí las cabras hacen del perro también. Sí. No necesariamente, el diablo no aparece por los animales, el diablo aparece porque el corazón, sí, y la maldad del hombre es abundante, sí. Vuelvo y repito, los animales no tienen nada que ver con el asunto demoníaco, es el hombre el que de alguna manera, sí, tergiversa la creación de Dios para, en este caso, empañar las obras que Dios ha hecho, pero eso es otra cosa. Bueno, vamos a lo nuestro. Génesis capítulo 15, versículo número 11. ¿Qué sucedió? Y descendían, recuerde que están ahí los sacrificios, están los animales partidos, ¿sí? Y obviamente si hay animales partidos, está a la intemperie, la sangre está, ¿verdad?, está corriendo. ¿Qué nos dice aquí? Y descendían aves de rapiña. Obviamente, ¿a qué se le atribuye aves de rapiña? Hay muchos aves de rapiña. Una de ellas es
gallinazos, ¿qué más? Hay unos también mencionan que hasta los cuervos, ¿sí?, son aves de rapiña. La Biblia no dice cuál específicamente, solamente estamos haciendo una globalización. Dice aquí, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham, ¿qué hacía? Las ahuyentaba, ¿sí? Mas a la caída del sol, es decir, ya prácticamente al ocaso o al término del día, ¿qué sucedía? Dice ahí, he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. No es que se puso tiniebla, sino que él, Abraham, en su corazón, en su interior, sintió un temor, sí, que lo sobrecogió en gran manera. Así como cuando a veces uno está pasando por situaciones, sí, caóticas y piensa que el mundo se le viene abajo. Sí, Abraham sintió en su corazón un temor que lo llenó, sí, que lo apesadumbró en gran manera. Verso número 13. Sí, ya vamos ahí para allá. Versículo número 13. Entonces Jehová dijo a Abraham. Esto obviamente el Señor, sí, se lo va a dar a conocer a través de una revelación. Algo de pronto similar a lo que experimentó el apóstol Juan en la isla de Patmos. Amén. Algo muy similar. Dice el Señor ahí, Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto, es decir, ten por seguro que tu descendencia morará, sí, en tierra ajena. Es decir, ¿qué es lo que primero Dios le promete a Abraham? Que va a tener, ¿qué cosa? Descendencia. Sí, y la descendencia no viene a través de personas extrañas, viene a través de nuestros propios hijos. Ten por cierto que vas a tener descendencia, pero esa descendencia, dice, va a morar en un lugar que no le pertenece. Eso refiriéndose a quién, a qué nación, refiriéndose a Israel, viviendo ¿en dónde? En la nación de Egipto. Versículo número 13. ¿Qué sucederá? Y será esclava allí y será oprimida 400 años. En Éxodo capítulo número 12, sí, mira lo que nos dice el Señor. De hecho, el tiempo o la estadía de Israel en Egipto hasta sobrepasó los 400 años. Dicen ciertos historiadores que el pueblo de Israel demoró su clamor a Dios y padeció más de la cuenta. Éxodo capítulo 12, versículos número 40 y 41. ¿Por qué afirmo esto? Mira lo que dice la Biblia. El tiempo, ¿lo tiene ya? Éxodo capítulo 12, verso 40 al 41. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 400, ¿qué dice ahí? 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron, dice ahí, de la tierra de Egipto. Muchos dicen, hermano, dice, y esto, Dios se equivocó dándole la fecha o los años a Abraham. No, hay dos conjeturas al respecto. La primera, una, que el pueblo demoró en clamarle a Dios. Otros mencionan que desde el tiempo del llamado, sí, de Moisés hasta la salida del pueblo de Israel de Egipto, pasaron 30 años. Sí, obviamente que son conjeturas, sí, que no tienen fundamento bíblico. Mas sin embargo, ¿qué podríamos decir o qué podríamos atribuirle a Dios? Que Dios no cumplió su palabra, la cumplió. Mas sin embargo, es bien cierto que el pueblo de Israel estaba endurecido de corazón, sí, y no clamó, obviamente, sí, de manera temprana. Mis queridos hermanos, Dios cumple lo que promete. El problema es que
que el hombre se confía en las promesas de Dios y se abandona, sí, en este caso a un desgano para no seguir, en este caso, sí, seguir clamando o insistiendo en lo que Dios nos ha prometido. Muchas veces Dios nos puede declarar en un culto, en una administración, que Dios quiere hacer algo con nosotros, o que Dios nos quiere dar algo para que nosotros lo administremos. Y usted puede irse de ese culto tan confiado que ya no ora, puede irse tan confiado que ya no busca, que ya no clama, que ya no viene a la casa de Dios, porque usted se siente de alguna manera, se siente confiado de que como Dios lo ha dicho, Él está obligado a dárselo. Pero si en ese estado usted se aleja de Dios, si en ese estado usted ya no busca de Dios, Dios a sí mismo lo que le ha concedido también se lo puede quitar. Si no, pregúntele, por ejemplo, a un rey llamado Nabucodonosor. Tiene un reino, Dios le anticipa que se lo va a quitar por su orgullo. Él se confía, termina siendo orgulloso y Dios prácticamente de su estado de rey lo manda a ser una bestia, un animal sin razonamiento. Amén. Hasta que él logró reconocer que lo que tenía, lo tenía porque el Dios de los cielos se lo había otorgado. Amén. Ahora bien, volviendo por favor al libro del Génesis, capítulo número 15, verso 14, antes del verso 13, la Biblia dice que el pueblo había de ser ahí, ¿verdad?, esclavizado durante 400 años. Verso 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. ¿Y la juzgó o no la juzgó? Claro que sí. ¿Qué le envió Dios a Egipto? Sus plagas. Y después de esto saldrán con gran, ¿qué dice? Y salieron con gran riqueza. Venga por favor conmigo a la Biblia. Veamos si Dios prometió, sí, y cumplió lo que había prometido. Libro de Éxodo. Capítulo número 12, versículo número 33 al 36. Éxodo, capítulo 12, verso 33 al 36. ¿Qué dice ahí? Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa, es decir, sí, la masa que habían preparado para hacer, en este caso, las tortas o los panes sin levadura, dice el Señor ahí, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios, ¿qué cosa? Alhacas de plata, de oro y vestidos. Verso 36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Por qué dice la Escritura que Jehová dio gracia al pueblo? Porque una noche anterior en cada casa de los egipcios había muerto el primer hijo. Pregunto, si usted supiera quién le mató a su hijo y esa persona va a su casa, o por lo menos que por medio de esa persona tuvo responsabilidad para que su hijo muriera, usted le diera como recompensa los artefactos que están en sus casas. Pero Dios, sí, puso en el corazón de los egipcios, pese a las muertes que se habían sufrido en los hogares, de sacarlos prácticamente todo lo que tenían y dárselos a los israelitas, pero que se vayan del país. Dice, pero no tengo zapatos, yo te doy mis zapatos. Pero no tengo comida, toma mi comida. No tengo ropa, toma mi ropa, pero ándate de aquí. ¿Sí? De esa manera dice la Escritura que Israel despojó, sí, de todo
cuanto tenía del pueblo egipcio. Ahora bien, Dios, lo estamos viendo por su palabra, cumplió al pie de la letra todo cuanto Abraham estaba recibiendo simplemente por profecía. Génesis capítulo número 15, versículo número 14. Mas también a la nación a la cual juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú, hablándole a quién, a Abraham. Hay una pregunta, dígame. En el versículo 13 me dice que no se llevó a Dios, dijo Abraham, por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida por 200 años. Sí. ¿Por qué dijo? Ya, todo tiene que ver con un propósito divino. Primeramente, cuando uno va al sacrificio, usted puede leer, vayamos por favor en el mismo texto. ¿Qué sucedió cuando los animales estaban despedazados? ¿Qué hubo? ¿Qué vino? Vinieron aves de rapiña, de las cuales dice la Biblia que Abraham las ahuyentaba. Luego le vino le sobrecogió un temor muy grande, y esto obligó obviamente en Dios darle la revelación. De alguna manera, este cuadro que se observa, ese era un prototipo de lo que habría de venirle para tanto la descendencia de Abraham y la esclavitud que se había anunciado. Dice la Escritura, mi querido hermano, y venga por favor conmigo al texto bíblico de Génesis 15, que era Abraham quien ahuyentaba las aves de rapiña, versículo número 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Las aves de rapiña simbolizaban en ese sacrificio al pueblo de Egipto. Estos se oponieron siempre, mis queridos hermanos, para que el pueblo de Israel no se multiplicara, no creciera, sino siempre someterlos a esclavitud. Este asunto de la esclavitud, ¿por qué Dios en sí mismo la permite? Dios necesitaba, mis queridos hermanos, que el pueblo de los lomos de Abraham dependiera y aprendiera a conocer a Dios. Dios había permitido que por medio de José llevar la descendencia, ¿verdad?, de Abraham e introducirla en Egipto, pero no como un pueblo esclavo. Cuando Israel ingresa en Egipto, entra como un pueblo libre. Es cuando la generación de Faraón muere con todos los que tenían memoria de los acontecimientos de este hombre, que someten en esclavitud al pueblo de Israel. Dicen ciertos comentaristas que se levantó otra dinastía de faraones, que prácticamente fue usurpado el reinado de Faraón por una línea militar, y que estos desconocían en absoluto las obras que había hecho José en Egipto. Y esto fue lo que causó o motivó que se tomaran como esclavos a todos los extranjeros de esa nación. Ahora, ¿por qué Dios permitió la esclavitud? Recuerden, todo lo que narra el Antiguo Testamento es una sombra de lo que nosotros ahora podemos entender. Así como Dios permite la esclavitud de un pueblo, Dios también, podríamos decirlo a la presente fecha, ha permitido, antes de conocer a Cristo como Salvador, ser esclavos de Satanás, sujetos a muerte por la esclavitud del pecado. Usted podría también hacerse la misma pregunta: ¿por qué Dios permitió que 40, 50, 30, 20 años sea esclavo del vicio? Obviamente, no tiene una explicación lógica, pero lo que sí tiene explicación es cuando Dios nos liberta, qué agradecido le quedamos luego de que el Señor ha roto esas cadenas de esclavitud. Eso nos ayuda a creerle a Dios, a depender de Dios, y Dios por eso permite la esclavitud en su pueblo, para que por medio de los hechos maravillosos que Dios permite en Egipto con las plagas, el pueblo aprenda a confiar en Dios como su libertador y también como el autor de su salvación, de manera estricta. Ahora bien, dicho esto, mis amados hermanos, Génesis capítulo número 15, verso número 15 nos dice: y tú, hablándole ya a Abraham, tú
y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Es decir, no temas, Abraham, yo sé que acabas de derrotar a un gran ejército y ellos pueden tener represalias contigo y cortarte la vida, pero no te preocupes, yo te voy a dar la seguridad, la protección de que tú vas a tener una muerte tranquila. Amén. Recuerde que el cristiano no muere si no es por la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuándo muere un cristiano? Mucha gente se pregunta esto. ¿Sí? ¿Cuándo le llega la muerte a un cristiano? En términos generales. Obviamente que nadie sabe la fecha, pero yo puedo concluir lo siguiente: un cristiano perece o descansa de sus años cuando ha terminado de cumplir el propósito que Dios a usted y a mí le ha establecido. Un cristiano, mis queridos hermanos, si deja de ser en esta tierra cuando ha cumplido en Dios su propósito, su cometido. Cristo, por ejemplo, 33 años y murió porque cumplió su propósito. Amén. Miren el caso de los patriarcas. Hasta siendo ancianos, Dios los utilizaba para afirmar o corroborar promesas en sus descendencias futuras. Amén. Esto lo vamos a ir analizando obviamente con el estudio progresivo que estamos haciendo de cada uno de los patriarcas. Génesis capítulo número 15, verso 16. Y en la cuarta generación, amén, hablando obviamente ya de la promesa que Dios le había dado al pueblo de que habría de salir, sí, de la tierra de Egipto, en la cuarta generación, hablando de que cada generación tenía un ciclo de 100 años, recordando que en ese entonces la vida del hombre no es como, en cuanto al tiempo, no es como nuestra vida. Un hombre en la actualidad vive máximo ¿cuántos años? 60, 70, y esto es con la bendición de Dios. En los tiempos de Abraham, sí, los hombres tenían una vida un poquito más prolongada. De hecho, Abraham murió a los 100 y pico de años. Versículo número 16. Y a la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Usted tiene que entender que Dios trabaja aún a nuestras espaldas. Mientras el pueblo de Israel en esa profecía habría de ser esclavo 400 años, el pueblo amorreo, es decir, donde habitaba el fereceo, el jerezeo, el jebuseo, el cananeo, todo el territorio se estaba corrompiendo, se estaba prostituyendo. Cuando llega al colmo, ¿sí?, el pecado de esas naciones, y al mismo tiempo el pueblo de Israel se acuerda de su Dios, Dios actúa de alguna manera, sí, tanto en beneficio del pueblo, pero también en pago de justicia para los que se habían rebelado en la tierra que Dios había prometido a Abraham. Recuerde que de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Se acuerda cuando analizábamos por de qué manera Dios le promete a Abraham una tierra que a él no le pertenecía? Sí, el problema es que el hombre cree que es el dueño de la tierra. Sí, diríamos aquí, no, que nuestras autoridades y potestades terrenales piensan que son el dueño del país. Amado hermano, el dueño de este país y del mundo entero es de Dios. Amén. Y Dios se los da a quien Él quiere bendecir. Versículo número 17. Y sucedió, es decir, luego de la profecía, que puesto el sol, es decir, ya en total oscuridad por la noche, puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando. ¿Por qué sentido? Y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Recuerda lo que se le mencionó al inicio de la enseñanza. Ahora Dios estaba corroborando por medio de un ritual, sí,
acostumbrado en la época, confirmando de que si él no cumplía lo que le estaba revelando a Abraham, sí, a él le acontezca lo que le aconteció a estos animales. Amén. Dios no estaba obligado a nada, pero Dios le quería, ¿qué cosa? Dar pruebas, porque eso fue lo que le pidió a Abraham. Señor, ¿en qué conoceré que tú harás esto? Y Dios dice, en esto lo vas a conocer, en que yo me voy a comprometer como en un negocio, ¿verdad?, común y corriente que ustedes celebran en sus transacciones, sí, terrenales. Yo de esa manera también me comprometo a cumplirlo. Versículo número 18. En aquel día hizo Jehová, obviamente por ese ritual, ¿qué hizo? Un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, a la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, sí, los gergeseos y los jebuseos. Luego de esto, sí, Abraham volvió a sus jornadas. Ahora bien, algo curioso, sí, y algo para mí entender inexplicable. Luego de que Dios hace toda esta transacción, por así decirlo, luego de que Dios hace toda esta manifestación, esta revelación, Abraham, salido de ese gran acontecimiento, sale y mete la pata. ¿Cómo es eso? Luego de que Dios tiene, mire, de manera directa un diálogo con Abraham, se lo corrobora con este acto, sí, este ritual de aquel entonces, y le vuelve a certificar por pacto de que Dios va a cumplir, dándole no solamente descendencia, sino el territorio en heredad. Abraham sale de ese ritual, llega a su casa, sí, va para la presencia de su mujer. Me imagino que hasta Abraham se lo debe haber contado a su mujer, y este hombre mete la pata, hace todo lo opuesto a lo que Dios le había prometido. Eso es más o menos como que si Dios le diga a un hombre, sí, diciéndole, mira, yo te voy a prometer que tú vas a ser en mis manos, sí, un siervo poderoso, pero ¿sabes qué? Tienes que arreglar tu vida. Y el hombre llega a la casa y dice, Dios me ha prometido todo esto, pero sabes que yo no voy a arreglar mi vida, que Dios me bendiga o me llame, sí, así con mi vida desbaratada. Es decir, que en vez de ponerme en obediencia, hace todo lo contrario. ¿Por qué digo esto? Solamente les voy a dar la pauta. Sarai, versículo 1 del capítulo 16, mujer de Abraham. ¿Qué pasó luego de la promesa de Dios? ¿Qué dice ahí? A ver, no se me desconcentre. Es natural que un niño llore, no se preocupe. Lo que no es natural es que usted, siendo adulto, se pierda la concentración. Amén. Gloria a Dios. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Amén. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Y por qué no atendió a las palabras de Dios? Eso lo analizaremos la próxima semana, el próximo domingo, en el estudio bíblico. Cuando, sí, y diría yo, cuando la voz del hombre tiene más valor que la voz de Dios. ¿Cuántas veces un marido escucha más a su mujer que a la palabra? ¿Cuántas veces, verdad, una madre atiende más a la voz del hijo que a la voz de Dios? Y le da más valor o más pleitesía a la voz de los amigos que a la voz de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántas veces usted le dice, vamos a la iglesia? No, que estoy ocupado. No, que estoy cansado. Que vamos mejor para acá. Que vamos mejor para allá. Y se desvaloriza,
Sí, la voz que debe de ser tomada con mucha más excelencia. Desvaloriza la voz del hombre, sí, pero nunca la voz de su Dios. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Qué bueno. Vamos a orar en esta hora. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias. A usted le ha placido, mi Dios, tenernos en este tiempo para poder escudriñar su palabra. Yo te pido que tú añadas, Señor, bendición y que permitas que el pueblo que escuchó esta enseñanza, Padre, aprenda de los errores de Abraham. Mi Señor, es verdad, nosotros no necesitamos que tú nos compruebes nada. De hecho, cuando Jesús fue confrontado por la generación de su época, diciéndole, danos señal, el Señor les dijo, señal me han pedido, pero señal no se les hará dada. Mi Señor amado, tú quieres que nosotros seamos un pueblo de fe, un pueblo que nos baste tan solamente tu palabra para caminar en la brecha que tú quieres que andemos. Mira este pueblo, Dios mío. Mira a tus hijos que han venido a tu casa. Yo sé que muchos tienen, Padre amado, en ti expectativas que todavía no se han cumplido. Tienen en ti promesas dadas que todavía están en el aire aparentemente. Ayúdanos a que nuestra fe no se debilite. Ayúdanos más bien a depender de una manera mucho más progresiva de ti. Padre, es necesario que nuestra fe sea pulida y que la paciencia, Señor, sea una virtud en nuestras vidas. Y no solo para nosotros, sino también para enseñarle a los hijos y a los hijos de nuestros hijos, mi Dios, que nosotros sabemos esperar en ti y que ellos deben de aprender, Señor, de nuestro ejemplo. Oh mi Dios, gracias te doy porque en este tiempo, Señor, tú has ministrado no solamente nuestras vidas, sino también las vidas de tus hijos en las diferentes clases de la escuela dominical. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.